Existe un discurso de odio en el debate político mexicano actual. De ese tema hemos discutido en los últimos días Regina Santiago a través de su texto del periódico La Razón. Participamos en un programa con Antonio Martínez, con José Carreño y Gaby Barquet en Foro TV. Y hay una discusión entre quienes consideran que jurídicamente, que técnicamente no se cumple la condición de discurso de odio porque dicen no hay, como está tipificado internacionalmente, una expresión en contra de un grupo en particular por su orientación sexual, por su condición nacionalista, por sus condiciones de creencias religiosas. Sin embargo, creo que más allá del debate sobre si existe o no ese término en particular, lo que hay, y creo que nadie puede negarlo, es una expresión de descalificación y de violencia verbal muchas veces muy clara. Creo que en estos casos pasa un poco como dicen que es con la pornografía, que no sabes cómo describirla, pero cuando ves, la reconoces. Bueno, pues en estos casos basta con echarse un clavado a los timelines de varias personas para comprobar que sí existen estas expresiones y que muchas de ellas pasan por descalificar, por negar al otro, por colgarle etiquetas y por hacer una especie de bullying a través de las redes sociales. Creo que es delicado porque lo que estamos viendo es que conforme se acerque la elección se van a radicalizar todos los grupos. Y aquí de pronto hay quien considera que esta denuncia busca proteger a un candidato en particular, Enrique Peña Nieto. Me parece que es una tontería, porque vemos el discurso de violencia, para no llamarle discurso de odio, el discurso que alega la violencia verbal, por lo menos, en todas las campañas de todos los candidatos de todos los sabores. ¿Por qué es preocupante esto? Bueno, a veces porque sí deriva la violencia verbal en violencia física, pero en sí misma, aunque no derivara, sería como decir que aún no existe la violencia, por ejemplo, en las parejas, porque mientras no le pegue, no importa lo que le diga. La violencia verbal, la violencia escrita, sí tiene consecuencias psicológicas, sí tiene consecuencias de intimidación. Sería como decir que las amenazas a los periodistas son irrelevantes porque mientras no se materialicen, pues no importa lo que se diga. Lo que estamos viendo es, por un lado, la emergencia de actores, como los grupos de jóvenes que están construyendo, que le están poniendo sabor a la campaña, que están ahora, por ejemplo, en el caso del Movimiento 131, derivando en observadores electorales, lo cual me parece maravilloso. Estamos viendo que demandas de estos grupos ya empiezan a tener sentido, como la respuesta de Televisa de ahora pasar el debate por el canal 2 y no por el canal 5. Pero también estamos viendo que los grupos duros de todos los bandos van a empezar a hacerse más visibles, porque eso es lo que suele ocurrir en cada proceso electoral. Simplemente no descuidemos estas variables, pongamos atento, condenemos el discurso de la violencia verbal, que los actores políticos tomen distancia y no solapen esas expresiones, porque si no, si un día escala, o si esto polariza o radicaliza, o nos hace más difícil la vida en este momento o después de la elección, los actores políticos tienen que hacerse responsables de aquellos actores que están bajo su brazo y hoy los amparan simplemente porque creen que les resultan convenientes. Mario Campos, para el Observatorio de Medios de AMSI.